Buenos días, vamos a continuar con la regla de la cadena. En esta sección vamos a ver la derivación de tres funciones compuestas. Por ejemplo, aquí tenemos la raíz cuadrada del coseno de x cúbica. Entonces vamos a derivarla y voy a reescribirla como coseno de x cúbica elevado a la 1/2. Entonces aquí son tres funciones porque tengo la raíz cuadrada, tengo la función coseno y aparte el argumento de la función coseno es x cúbica. Entonces vamos a suponer, para derivarlo, lo que vamos a hacer es que todo esto es f de x, es f de x y está elevado a la 1/2. Entonces, ¿cuál es la derivada de f de x elevado a la 1/2? Pues es 1/2 de f de x a la menos 1/2, y como es regla de la cadena, por la derivada de f de x, que viene siendo f' de x. Entonces, este mismo concepto lo voy a aplicar acá. ¿Cuál es la derivada de f de x a la 1/2? Pues es 1/2 de f de x, que es coseno de x cúbica a la menos 1/2. Por la derivada de f de x, es decir, por la derivada del coseno de x cúbica. Ahora vamos a derivar la función coseno. ¿Y cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno, pues es menos seno. La derivada del coseno de u es menos seno. Por la derivada del coseno, que es menos seno de u, o en este caso x cúbica. Y finalmente, por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. Y ese sería el resultado, ese es nuestro resultado. Entonces vean que primero derivé la función externa, que es la raíz cuadrada o es la potencia 1/2. Entonces la derivada es 1/2 de f de x a la menos 1. Luego la siguiente es la función coseno. Coseno cuyo argumento es x cúbica. Entonces la derivada de coseno es menos seno, incluyendo a x cúbica a su argumento sin derivar. Y finalmente, por la derivada del argumento del coseno, que es 3x cuadrada. Entonces, la derivada de la raíz, la derivada de coseno, conteniendo a su argumento sin derivar, por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. Ahora vamos a realizar la siguiente. Ahora aquí tengo el coseno, y el argumento del coseno no es x. Su argumento es la función e, y el argumento de la función exponencial es 5x cuarta menos 3x. Entonces vamos a empezar con la función externa, que viene siendo el coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno de u? Pues es menos seno. Entonces la derivada del coseno de u es menos seno de e a la 5x cuarta menos 3x. Menos seno y el argumento sin derivar. Ahora, por la derivada de su argumento, la derivada de e a la u, ahora todo esto es u. La derivada de e a la u, pues sigue siendo e a la 5x cuarta menos 3x. Entonces, primero derive la función coseno, luego por la derivada de la función exponencial, que viene siendo la misma, e a la 5x cuarta menos 3x, por la derivada del argumento de la función exponencial. La derivada de 5x cuarta menos 3x, pues es 20x cúbica menos 3. Ahora finalmente tenemos esas tres funciones, el coseno, y el argumento del coseno es seno. Pero la función seno, su argumento es la tangente de x. Entonces son tres funciones. La tangente, que está dentro de la función seno, que es el argumento de seno, y el seno, que es el argumento de la función coseno. Pues resuélvanlo, por favor. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno de u? Pues es menos seno, ¿verdad? Menos seno con el argumento sin derivar. Ahora, por la derivada del seno de v, ahora voy a derivar este argumento, que es seno de la tangente. ¿Cuál es la derivada del seno de v? Pues coseno, ¿verdad? Entonces, por coseno
de la tangente de x, y finalmente por la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada de x. Entonces así es como vamos a ir derivando. Entonces de manera general, quedaría, si y es igual a f de x, pero f tiene una función g y esta a su vez una función h, es decir, tres funciones. Entonces, tenemos f, que es la función externa, luego g, que es la de en medio, pero g contiene a h de x, que es la función más interna. Entonces, la derivada viene siendo, primero la derivada de f conteniendo a g y a h sin derivar. Ahora la siguiente, por la derivada de g conteniendo a h sin derivar, por la derivada de h. Entonces aquí tenemos, esto es f, esta sería g y todo esto sería h, ¿no? Todo esto es h. Entonces g es la función exponencial y f es la función coseno. Entonces este es f' conteniendo a g y a h de x sin derivar. Por la derivada de g conteniendo a h sin derivar. Y finalmente por la derivada de h. Así es como vamos a ir haciendo, derivando de la función externa hasta la función más, desde la externa hasta la más interna. Y ahorita veremos más ejemplos. Ahora ustedes hagan los siguientes. La función exponencial y el argumento es el coseno de x cuadrada más 5x. Otra vez la función exponencial y su argumento es la raíz cuadrada de 3x cuadrada más 2. Aquí tenemos el coseno de x quinta y todo está elevado al cubo. Hagan esas tres entonces. Vamos a hacer entonces el primero. Dijimos que todo esto pues es la función exponencial y su argumento es el coseno. Entonces es como si tuviéramos e a la u y la derivada de e a la u pues sigue siendo e elevado al coseno de x cuadrada más 5x. Por la derivada, ahora vamos a ir con la derivada del argumento del exponencial, la derivada del coseno de x cuadrada más 5x. Por la derivada del coseno de v, que es menos seno de x cuadrada más 5x, por la derivada de x cuadrada más 5x, que es 2x más 5. Finalmente, por la derivada del argumento del seno, que sería que es 2x más 5. Aquí en este vamos a reescribirlo. Es la función exponencial y el argumento es 3x cuadrada más 2 a la 1 medio. Entonces, otra vez nuevamente, la derivada del exponencial pues es la misma exponencial elevado a la 3x cuadrada más 2 a la 1 medio. Sería el argumento. La derivada del exponencial es la misma exponencial con su argumento sin derivar. Ahora la derivada de su argumento, la derivada de f de x a la 1 medio, pues es 1 medio de f de x a la menos 1 medio. Finalmente, por la derivada de 3x cuadrada más 2, que viene siendo 6x. Si quieren se puede reescribir. Y entonces la derivada quedaría e a la 3x cuadrada más 2 a la 1 medio. 6 entre 2 pues es a 3 por 3x sobre 3x cuadrada más 2 a la 1 medio. Como el exponente es negativo, lo pasamos a dividir. Entonces me quedaría 3x cuadrada más 2 a la 1 medio. Positivo. Este ya sería simplificado, ¿verdad? Mi resultado es simplificado. Ahora vamos a hacer ¿cuál es la derivada de f de x al cubo? Pues la derivada es 3 coseno de x quinta al cuadrado. Por la derivada del coseno, que viene siendo menos seno de x quinta,
por la derivada de x quinta, que es 5x cuarta. Y ese sería el resultado en este caso. Ahora hagan esta y igual a 5x sobre la raíz de seno de x. X por coseno de x elevado a la 5 y 2x entre x cuadrada más 3 elevado al cubo. Hagan esos tres. En el primero, pues tendríamos que aplicar regla del cociente. Si quieren lo hacemos así. Como cociente, entonces la derivada es la derivada del de arriba por el de abajo, ¿verdad? Sin derivar. La derivada de 5x sería 5 por la raíz de seno de x sin derivar. Menos, ahora vamos a hacer la derivada de seno de x a la 1 medio. Entonces menos la derivada de seno de x a la 1 medio es 1 medio de seno de x a la menos 1 medio. La derivada de seno de x a la 1 medio, pues es 1 medio de seno de x a la menos 1 medio. Por la derivada de seno, que viene siendo por coseno de x, y por, entonces esta es la derivada de la de abajo, la derivada de abajo por la de arriba sin derivar, por 5x. Entonces, por el dividendo sin derivar. Entonces, la derivada del dividendo por la de abajo sin derivar, menos la derivada del divisor por la de arriba sin derivar, entre el divisor elevado al cuadrado, entre la de abajo sin derivar elevada al cuadrado. Aquí pues podemos eliminar la raíz con el cuadrado, se elimina. Me va a quedar y es igual a 5 raíz de seno de x menos 5x coseno de x sobre 2 veces la raíz de seno de x. Lo único que estoy haciendo es 5x por coseno de x. Este, como es negativo, lo pasamos acá abajo. Igual con este 2. Pasa a dividir entre la función seno de x. Y ese sería entonces mi resultado. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer esta. Entonces esto, aquí tengo un producto, es x por coseno de x. Aquí es un producto, pero esto está elevado a la quinta. Entonces primero voy a derivar la función, la potencia 5. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada de la potencia 5 es como si tuviéramos f de x elevado a la 5. Entonces, la derivada sería 5x coseno de x a la cuarta. Por la derivada de esta función, o por la derivada de esto, de la función interna, pero ese es un producto. Entonces vamos a ocupar la regla del producto. Entonces la derivada de x coseno de x es un producto, entonces la derivada de x es 1 por coseno. Menos la derivada de coseno, bueno, más la derivada de coseno, que en este caso es menos seno de x, por x sin derivar. Entonces así quedaría x coseno de x a la cuarta por la derivada de esto. La derivada de x es 1 por coseno sin derivar, más la derivada de coseno, que es menos seno, por x sin derivar. Y ese sería mi resultado. Entonces, esta sería la derivada. Ahora vamos a hacer esta de acá abajo. Igual es todo esto elevado al cubo. Entonces primero voy a derivar la potencia 3. Entonces la derivada es 3 2x sobre x cuadrada más 3 al cuadrado. Entonces primero derivo f de x al cubo, que es 3f de x al cuadrado, por la derivada de f de x, pero esto es un cociente. Entonces la derivada de esto, de la función de adentro, lo hacemos por cociente. La derivada de 2x es 2 por el divisor sin derivar, menos la derivada del de abajo, la derivada de x cuadrada, pues es 2x. Entonces la derivada del de abajo, que es 2x, por 2x por la función de arriba, entre la de abajo al cuadrado, x cuadrada más 3 al cuadrado. Ahora, si quieren, podemos simplificar acá. ¿Cómo quedaría? Sería 2x cuadrada más 6
menos 4x cuadrado. 2x por 2x pues es 4x cuadrado. Entonces quedaría 2 menos 4 menos 2x cuadrada más 6. Por lo tanto, entonces la derivada es 3 por 2x al cuadrado sobre x cuadrada más 3 por menos 2x cuadrada más 6 entre x cuadrada más 3 elevado al cuadrado. Ese sería el resultado de esa derivada.